Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que, bueno, es fundamental en la escritura universitaria. Hay una pregunta que seguro se hizo cualquiera que haya abierto su primer apunte de la facultad. ¿Por qué todo suena tan distante? Tan impersonal. Sí, Parece que los textos de ciencia o de sociales están escritos por, no sé, una entidad abstracta, no por una persona. ¿es un capricho? ¿Una forma de complicarla? ¿O hay una razón de fondo? Es una de las primeras barreras con las que uno se choca, tal cual. Y la pregunta es excelente. No es un capricho, para nada. Es una decisión deliberada. Las fuentes que analizamos hoy nos presentan un concepto clave para entender esto. Es la enunciación no marcada. Enunciación no marcada. Ok, La idea central, digamos, es que los géneros académicos buscan, a propósito, distanciarse de la subjetividad. claro. Su meta no es tompar una opinión, sino presentar saberes que aspiren a ser universales, que no dependan de un yo particular ni de si se escribieron hoy o ayer, acá o en China. Se busca construir un conocimiento que perdure. Claro, es la búsqueda de un saber que vaya más allá del momento. Y esto, si no me equivoco, es la contracara de lo que hablamos en otro análisis, ¿no? Exacto. En su momento mencionamos los enunciados marcados, esos que están llenos de pistas que, bueno, delatan al hablante. Ajá, los deícticos, las opiniones. Eso mismo. Y hoy nos toca explorar el lado opuesto, o sea, el conjunto de herramientas que se usan para borrar esas huellas dactilares del texto. Exactamente. Es un borrado intencional. Y la primera herramienta es la más directa. A ver, Eliminar los anclajes a la situación comunicativa, es decir, evitar los deícticos. palabritas como aquí, ahora. Esas mismas. Aquí, allá, ahora, hoy. ¿Y por qué? Porque atan el conocimiento a un momento y lugar específico. Lo vuelven perecedero. Y la ciencia aspira a decir algo que sea válido más allá del laboratorio donde se descubrió. Entiendo. Es como quitarle la fecha de vencimiento a una idea. En vez de decir, hoy comprobamos que, se busca una fórmula que suene más a, ¿se comprueba qué? Justamente, el ejemplo de las fuentes es clarísimo en esto. Una frase coloquial marcada sería algo como: hoy en el francés podés encontrarte con una consonante y vocales, bien del día a día. Tal cual. Ese hoy y ese podés te sitúan en un presente, en una conversación casi personal. La versión académica lo reformula por completo. ¿Cómo sería? En lengua francesa no es raro encontrar vocales y consonantes. ¿Ves el cambio? Total. Ya no es una charla, es una afirmación general. Una característica del idioma que es válida siempre. Ese es el punto. Ok, entonces, paso 1. Borrar las coordenadas de tiempo y espacio. Pero todavía nos queda la persona que escribe. Me imagino que el siguiente paso es borrar las huellas del autor, ¿no? Precisamente. Ese es el corazón del asunto. La despersonalización. Despersonalización. Consiste en eliminar sistemáticamente la primera persona del singular. El yo pienso, en mi opinión, yo creo que, me refiero a... todo eso. Desaparece. ¿Y se reemplaza? Claro, se adoptan formas que diluyen al autor, la tercera persona o, lo más común, las construcciones impersonales con C. Se observa que, se concluye que... Se puede afirmar. Exacto. Es como si el conocimiento hablara por sí mismo, sin que nadie tenga que decir, «Che, yo lo descubrí». Esa es la ilusión que se busca crear. Mira, te cuento una anécdota. En mi primera monografía de la facu, la profesora me llenó el margen de rojo porque no paraba de escribir «yo creo que» o «en mi opinión». Un clásico. Fue una lección dura, pero fundamental. Me dijo, «Lo que vos creas es interesante para un café, pero acá lo que importa es lo que puedas demostrar. Hacé que los datos hablen». Qué buena frase. Y eso se logra con la despersonalización. El ejemplo de las fuentes es perfecto. En lugar de decir, cuando hablo de elementos fónicos me refiero a los que son resultado de la elección del hablante, Ahí el yo es protagonista total. Claro. Se escribe, se habla de función de elementos fónicos solo en la medida en que son resultado de una elección del hablante. El autor se corre del escenario, deja que el concepto brille solo, y al borrar al autor, supongo que también se borra su punto de vista, su opinión más evidente. Esto nos lleva directo a la búsqueda de la objetividad. son dos caras de la misma moneda.
La objetividad se consigue suprimiendo lo que técnicamente llamamos subjetivemas. ¿Qué serían? Adjetivos o sustantivos con mucha carga valorativa, como bello, magnífico, terrible, interesante, y también los modalizadores. Ok, los modalizadores. Esas expresiones que muestran la actitud del hablante, ¿viste? Como es evidente que, sin duda, quizás. Se busca un lenguaje lo más neutro y descriptivo posible. Pero acá me surge una duda. ¿No existe el riesgo de que este estilo, que parece tan neutral, en realidad se use para esconder un punto de vista muy fuerte? Como si al decir «se ha demostrado que» se cerrara la puerta a cualquier debate, presentándolo como una verdad absoluta cuando quizás no lo es. Esa es una lectura increíblemente astuta. Y es el paso siguiente en la formación de un lector crítico. Por supuesto que sí. Ah, bien. El estilo objetivo es una convención, es una estrategia retórica. Puede usarse para presentar un conocimiento sólido, pero también puede ser una máscara para presentar una opinión como un hecho incuestionable. Claro. Por eso aprender a reconocer estas herramientas no es solo para aprender a escribir así, es para aprender a leer a través de ellas y preguntarse, ¿quién es el sé que dice esto? ¿En qué se basa esta afirmación tan categórica? Has dado en el clavo de por qué esto es tan importante. Bien, entonces tenemos la eliminación de tiempo y espacio, la desaparición del yo y la supresión de la opinión explícita. Las fuentes mencionan dos herramientas más que me parecen más complejas, que ya no solo cambian palabras, sino que reestructuran las oraciones por completo. La primera es la nominalización. Esta es quizás la característica más distintiva y la que más cuesta al principio, ¿eh? Me imagino. La nominalización es, en términos simples, transformar verbos en sustantivos. Ok, un ejemplo. Los verbos expresan acciones, procesos, cosas que pasan. Los sustantivos representan conceptos, entidades abstractas. Entonces, en lugar de escribir «los investigadores analizaron los resultados», Se escribe el análisis de los resultados. exacto, en vez de «la economía creció», se pone «el crecimiento económico». Entiendo el mecanismo, pero suena que es una de las razones principales por las que los textos académicos a veces se sienten tan densos, tan pesados de leer, ¿no? Totalmente. Se corre el riesgo de que, en la búsqueda de la objetividad, se sacrifique la claridad, para quien no es experto, digo. Totalmente. Es un arma de doble filo, y una de las críticas que se le hace al estilo académico. El efecto de la nominalización es que el texto se vuelve más abstracto, más conceptual. Deja de ser una narración. Tal cual. Deja de ser «alguien hizo algo» para convertirse en una red de relaciones entre conceptos. Esto permite, digamos, empaquetar mucha información en pocas palabras, pero sí, definitivamente aumenta la densidad y exige un mayor esfuerzo del lector. Claro, el ejemplo de la fuente lo muestra perfecto. La forma verbal más narrativa es: cuando la lengua se desplaza hacia adelante, se desplazan hacia adelante los labios. Describe una acción. Se entiende al toque. Claro. Ahora, la forma nominalizada lo convierte en un concepto. El desplazamiento de la lengua hacia adelante se combina con el desplazamiento hacia adelante de los labios. Ah, ya no son acciones. No, son dos entidades conceptuales que se relacionan. Es un cambio de nivel, queda clarísimo. Es un cambio de enfoque, de contar a conceptualizar. Y la última pieza de este rompecabezas para construir la voz objetiva es el lenguaje especializado. Fundamental. No hay objetividad sin precisión. Cada disciplina científica construye su propio vocabulario, su léxico técnico. Para evitar ambigüedades. Claro, para nombrar la realidad que estudia de forma unívoca. No es un afán de usar palabras difíciles porque sí, ¿eh? Es una necesidad. Un médico no puede decir dolor de panza. No tiene que ser específico. Necesita diferenciar entre gastritis, apendicitis o cólico. La precisión terminológica es clave. O sea que cuando en sociología se habla de sectores en situación de vulnerabilidad socioeconómica, en lugar de gente pobre, no es por sonar más elegante, Para nada. sino por usar un concepto técnico que tiene una definición precisa y abarcadora dentro de esa disciplina. Exacto, has captado la esencia. La palabra técnica contiene en sí misma una densidad de significado que una expresión coloquial no tiene. La fuente nos da un ejemplo lingüístico. Una frase general como «no todas las lenguas tienen la misma manera de pronunciar» es vaga. Sí, es muy general. La forma técnica sería
El comportamiento fonológico no es idéntico en todas las lenguas. El comportamiento fonológico no es solo una forma rebuscada de decirlo, es un concepto que incluye un sistema de reglas, patrones o posiciones sonoras. Es la palabra justa. Perfecto. Ahora, juntando todo esto, emerge una imagen muy clara del estilo. Pero hay algo que siempre me hizo ruido. A ver. A pesar de todo este esfuerzo por borrar a la persona, hay una que aparece con frecuencia. La primera persona del plural, el famoso nosotros. Ajá. Leemos constantemente frases como veremos en el próximo capítulo, o sostenemos que la hipótesis es correcta. ¿No es una contradicción gigante con todo lo que acabamos de describir? Parece una contradicción flagrante, sí, pero es una de las convenciones más interesantes del discurso académico. Ese nosotros casi nunca se refiere a yo, el autor, y mis colegas. Entonces, ¿a qué se refiere? Cumple funciones retóricas muy específicas. A veces se lo llama plural de modestia, o, mi favorito, nosotros majestático. Majestático. Suena a la realeza, como si el autor hablara desde un trono. Sí, un poco esa es la idea, pero al revés. No es un nosotros de soberbia, sino uno que busca representar a un colectivo. Cuando un físico escribe, en nuestro campo, creemos que la materia oscura no está dando su opinión personal. Ah, está hablando en nombre de un consenso. Exacto. De una comunidad científica. Es una forma de decir, esto no lo digo solo yo, lo sostiene una tradición de pensamiento. Se posiciona como portavoz de la disciplina, lo cual, paradójicamente, refuerza la objetividad. Mira vos, es un nosotros que en vez de ser subjetivo, busca ser representativo de un campo entero. Fascinante. Y tiene otra función muy común, el nosotros inclusivo. Ok, cuando un texto dice, si observamos el gráfico, o como veremos a continuación, está usando ese nosotros para invitar al lector al viaje del razonamiento. Para hacerlo cómplice. Es una estrategia para guiarlo, tal cual. Es como tomarlo de la mano y decirle, vení, vamos a analizar esto juntos. Así que, lejos de ser una contradicción, este nosotros es una herramienta más del estilo académico, tan aceptada que ya nadie la interpreta como una marca de subjetividad personal. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto para un estudiante que se está, no sé, ahogando en fotocopias y que encima tiene que empezar a escribir sus primeros trabajos prácticos? Porque no se trata solo de aprender un truco para probar, ¿no? Para nada. Entender estas reglas del juego es absolutamente crucial. Y por dos motivos. ¿El primero? El primero es para la lectura. Si uno no entiende estos mecanismos, lee los textos académicos como si fueran verdades reveladas, caídas del cielo. Como si fuera la verdad absoluta. Te permite leer de forma crítica. Te permite, como decías vos antes, preguntarte quién está detrás de ese se dice, qué intereses puede haber, qué se está dejando afuera. Te convierte en un lector activo. Exacto, no en un receptor pasivo. Y el segundo motivo, me imagino, es para la escritura. El desafío de empezar a producir este tipo de textos. Exactamente. Aprender estas convenciones es el primer paso para desarrollar una voz profesional. Al principio parece que te están pidiendo que anules tu personalidad, que escribas como un robot sin alma. Sí, un poco se siente así. Pero no es eso. Se trata de aprender las reglas de la comunidad discursiva de la profesión que elegiste. Cada campo, sea la ingeniería, la historia, la medicina, tiene su propio idioma, su forma de validar el conocimiento. Para poder participar en esa conversación, primero tenés que aprender a hablar su idioma. Me gusta esa idea. Es como aprender el idioma y las costumbres de un país al que querés ir a vivir. Ajá. Primero entendés las reglas básicas para que te entiendan, para que te tomen en serio, y solo después, una vez que estás adentro, podés empezar a aportar tu personalidad, a contar tus propios chistes, incluso a discutir esas mismas reglas. La analogía es perfecta. No se puede transgredir una norma si primero no se la domina. Entender por qué existe esta búsqueda de objetividad y cómo se logra es lo que te da las herramientas para, en el futuro, poder argumentar, innovar y dejar tu propia marca de una manera que sea válida y respetada. Es el camino para dejar de ser solo un consumidor de conocimiento. Y empezar a ser un productor, tal cual. Y para terminar, me gustaría dejar una idea flotando.
Dale. Si todo este monumental esfuerzo por borrar las marcas del autor busca construir un discurso objetivo, universal, atemporal, ¿qué pasa cuando leemos un texto científico de, digamos, hace 100 años? Buena pregunta. ¿De verdad nos sigue pareciendo objetivo y sin tiempo? ¿O será que las convenciones de su época, su lenguaje, sus ideas no cuestionadas, se vuelven tan evidentes para nosotros que, al final, terminamos viendo al autor y a su contexto histórico con una claridad meridiana? Mira vos. Quizás la objetividad perfecta es, a la larga, una ilusión, y el tiempo siempre termina revelando quién sostenía la pluma.